rápido. Vamos a grabar y vamos a compartir pantalla. Ya, chiquillos. ¿Lo ven, cierto? ¿Alguien ahí que me confirme que se está viendo Ahora bien sí. la pantalla? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, para hacer una introducción a camiones, tenemos que entender que camiones también es una máquina al que le queremos buscar la productividad. Entonces, también lo que tiene el camión es que depende de una segunda máquina para poder también tener esta productividad. Porque el camión no se carga solo. O sea, usualmente, bueno, los camiones se ven más bien como, el uso del camión es como, bueno, es transporte de algo, ¿cierto? ¿Qué es el uso del camión? Es el transporte de algo. Puede ser basura, no sé, fuera del rubro podría ser, no sé, una mudanza, no sé, cualquier cosa, pero el transporte de algo. Entonces, en este caso, más bien lo vemos, lo enfocamos como hacia el transporte, como de material que sacamos de un lugar, ¿cierto? A copiarlo en otro lugar. Entonces, el camión no se nos va a cargar solo, se tiene que cargar con algo, con otra maquinaria, que puede ser una excavadora, un cargador frontal, no sé, hay una, una maquinaria diferente. Entonces, el camión depende de eso, porque es muy diferente a que yo tenga quizás dos excavadoras cargando el mismo camión, o que tenga quizás solamente una, o que, no sé, pues tenga un trecho más largo, que todo vaya cambiando y vaya haciendo que el camión se pueda cargar en menor o mayor tiempo. Entonces, todo eso va influyendo. ¿Ya? Bien, entonces comencemos. Acá tengo un ejercicio. Como les digo, tengo acá todo el desarrollo y lo vamos a ir viendo paso a paso. Y la idea es que pregunten. De hecho, si tienen alguna duda del Excel, si algo, inclusive del mismo Excel, me dicen nomás. Yo esta parte de acá no la enfrento. Esto no va a eliminar. Ahí sí, ya. Entonces, le damos el ejercicio. En una obra vial se requiere hacer un escape de material para lo cual se dispone de un sistema cargador frontal camión. Eso tenemos un cargador frontal, ¿cierto? Que está cargando el camión, o los camiones en este caso, ¿cierto? Tenemos que determinar la cantidad óptima de camiones para este sistema. Y tenemos datos de los camiones, o sea, aquí del cargador, el rendimiento, ¿cierto? Tenemos que son 140 metros cúbicos por hora. Tenemos que el camión es sobre neumáticos, tenemos que su potencia es 280 caballos de fuerza, un rendimiento 0,75, un eje motriz trasero, ya eso es importante. ¿Por qué? Porque nos indica como en qué parte o de la distribución debemos fijarnos, ¿cierto? Entonces, no es un dato como que lo mira como a huevo, pero es como para entenderlo. Ya no es como que, o sea, podría ser eventualmente que eje motriz delantero y cuando usemos la distribución no tengamos que usar la parte de atrás, sino la de adelante, como dato, por si acaso, y así como para que lo tengan en consideración. Tenemos el peso vacío del camión, que son 25.000 kilogramos, una distribución de 42% delante y un 58% atrás, ¿ya? Cuando nosotros trabajemos los cálculos con estas partes, con ese datito de acá, ¿cierto? Tenemos que usarla de atrás, ¿cierto? Porque es lo que eso nos indica, pero puede eventualmente cambiar. No se mecanicen con que siempre va a ser atrás, 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 porque puede ser diferente, pero no se suele dar ya, a menos cuando quiera hacer así como pillo, como que cambiamos el estado a ver si cachan, pues, ¿cachai? Pero no es la idea. ¿Ya? Tenemos el peso máximo cargado, que son 65.000 kilogramos, ¿cierto? La distribución 40 adelante, 60% atrás. La diferencia, como se dan cuenta, es que cuando el camión carga, cambia su distribución, cambia en un 2% respecto a cuando está vacío. Y la capacidad del tolva son 20 metros cúbicos y se nos indica que es un camión convencional, no turbo, ¿cierto? Tenemos las características generales, camino de tierra barrosa, muy mojada, disculpen, y muy barrosa. El tiempo de posicionamiento son 25 segundos, tiempo de descarga 20, tiempo de maniobra 20 también. Esta parte de acá se usa al final del ejercicio, ¿ya? Nos indican la altura del proyecto, que son 150 metros sobre el nivel del mar, el roce interno y de la aceleración. Y además nos indican que solamente es un tramo. ¿Cómo se explica esto? Desde el lugar del proyecto al lugar donde yo copio el material, tengo solamente un tramo. Como se indica ahí en la pantalla, cuando vamos del proyecto al lugar donde yo acopio el material, el tramo va en pendiente negativa, es decir, yo voy descendiendo. Y cuando yo vengo de vuelta del lugar donde yo copié el material al lugar del proyecto, voy en pendiente positiva, es decir, yo voy ascendiendo. ¿Se entendió esa parte, chicos? Esa parte suele ser como para confundirse. O sea, sí, sí, o sea, en este ejemplo va solamente en bajada, con la Claro, pendiente 4%. pero va en bajada cuando va al lugar de acopio. Cuando vuelve del lugar de acopio al proyecto, va en subida.
Ya en todo caso vamos a explicarlo más adelante como con dibujos si es que es necesario, pero eso, quédense con eso de momento, traten de entender lo que les expliqué. Si no lo entienden, chicos, díganme, por favor, no se queden callados, porque esto es súper importante. Y si no entienden algo, probablemente no van a poder hacer bien el ejercicio. ¿Ya? Entonces, bueno, este es mi Excel, así es como yo más o menos lo hago. Yo encuentro que tiene un orden, un buen orden, encuentro que es un poco, es bastante como intuitivo como de leer el ejercicio. Así que se los presento. La idea es que generen sus propios Excel si quieren trabajar como en Excel todo ese tipo de ejercicios ya, pero si alguien lo quiere sacar, igual tiene que entender que, por último, avíseme, voy a hacer tu Excel o lo que sé yo, porque sigue siendo como mi propiedad, por favor, ¿ya? Entonces, vamos con la primera parte importante. Lo primero que vamos a hacer en este tipo de ejercicios es que vamos a determinar esta tablita de acá, ¿ya? Esta tablita es importante. Tenemos nuestro peso vacío, que nuestro peso vacío son 25.000 kilogramos, ¿cierto? Esto quiere decir que, que solamente el camión pesa 25 kilogramos, su propio peso, nada más, ¿ya? Después vamos a anotar la densidad del material, que se nos indica que es de 1,8 toneladas sobre metro cúbico, o vale decir 1.800 kilogramos sobre metro cúbico. Después vamos a ver el peso cargado, o este también le podemos poner como el peso máximo, ¿cierto? Para que no haya una confusión. Esto quiere decir cuánto es la máxima capacidad del camión, ¿ya? Quiere decir que el camión puede cargar, incluyendo su peso, hasta 65.000 kilogramos, no más que eso, ¿ya? Si es que... No, eso se lo voy a explicar después. Entonces ahora vamos con la capacidad del tolva, aquí un dato de tabla, ¿cierto? Nuestro peso del material se saca básicamente multiplicando la densidad del material, ¿cierto? Con la capacidad del tolva, ¿ya? Y ahí sacamos nuestro peso del material. Y con eso nosotros vamos a sumar el peso del material con el peso vacío, ¿cierto? Y nos va a dar nuestro peso total, el peso que lleva el camión con este tipo de material. Ahora, si es que se sobrepasa, no sé, si en este caso podemos llevar 65.000 y estamos llevando 66.000, tenemos que saber bajarlo, ¿ya? Ahora, estos criteriosos chiquillos, ¿cachai? No, si les da 65.000 y 1 gramo, no le van a bajar el gramo, por cierto, que es súper exagerado, pero quiero que se entienda que hay un criterio de por medio, ya que no es porque no es exactamente los 65.000, de repente puede ser un poquito menos, de repente puede ser un poquito más. Aquí estamos hablando netamente en números, por lo tanto en números como que suena bien perfecto, pero en la práctica no es así, ¿ya? Esta prim- ¿Cómo utilizo ese criterio? O sea, ¿cuánto más o cuánto, bueno, en realidad cuánto menos no, pero cuánto más podría, cuál es la tolerancia ahí? yo creo que es un poco intuitivo. Ponte tú, ¿cuánto crees tú que sea prudente? ¿Cuánto más de los 65.000 tú crees que puedes cargarle? ¿Tú crees que 1 tonelada sea Ah, prudente? no, claro, una tonelada ya no es una tonelada, Media pero tonelada quizás, sigue siendo harto. sí, incluso, incluso yo creo que hasta 100, 100 kilos como máximo, yo creo, ¿no? Claro, es como por eso, es netamente del criterio, ¿cachai? Si tú ves que algo muy ínfimo, yo creo que inclusive 100 kilos igual sigue siendo harto, ¿cachai? Sinceramente. Yo creo que de repente podrían ser, no sé, bueno, 50 kilos, algo por ahí, no sé, pero es criterioso, es un tema netamente de como de que se asegure como de que esté la seguridad de por medio, puede ser de alguna manera. Es que igual es complicado porque si yo les digo esto, ustedes pueden decir, no, pero es que sé que pongámosle una tonelada más y no va a pasar nada, pues el ayudante me dijo, y es como, no, está mal, porque es igual las especificaciones y lo que recomienda el fabricante es por algo, pues, ¿ya? Entonces también tenemos que tratar de adecuarnos a eso, pero así como en un caso, no sé, pues yo estoy cargando el camión y veo que, no sé, pues se me sobrepasó un poquitito, pero yo veo que, no sé, pues quizá el tramo es corto porque no se trata solamente del peso, también se trata del contexto. Si veo que tengo cierto camino de un tipo, si tengo... no sé, el tramo, si paso por alguna ciudad, quizás, qué sé yo, o a donde hay algún accidente no sé, a alguna persona, yo preferiría sinceramente tener que darme la paja de bajar el material que es sobrante a tener que dejarlo ahí netamente porque creo que no puede pasar nada. Entonces, es criterio, es netamente no generar alguna especie de daño a alguien más, también a la máquina, también cuidar la maquinaria, porque también si uno va a estar... Tommy, apretaste de nuevo el botón. Sí, sí, me di cuenta. Entonces vamos a tener un desgaste de máquina más acelerado también. Pues entonces, es todo temas de criterio, ¿ya? Pero
como les digo, es difícil darle un margen, decirle no hasta acá, porque sería como romper con decirles que son 65.000 kilogramos del peso máximo, como que no tiene sentido, no sé si me entienden. Chicos, por ahí Seba que me preguntó. Sí, yo también entendí, sí, yo creo que, claro, y hasta ahora que lo pienso, 100 kilos igual es harto, entonces yo creo que no lo dejaría, ahora si me paso por 50 kilos, yo creo que igual lo trataría de corregir, Claro, porque igual pero es un punto que es harto. sí, pues, pero de repente ponte tú, no sé, pues si fueran esos mismos 50 kilos en la última camionada, como que decir, ya, filo, llévatelos nomás, pues, ¿cachai? Ah, Porque claro, ahí sí, eso, de Eso, hecho, puede hacer un viaje más de camión y eso es más plata y más tiempo. Entonces, si no, ya llévate los 50 kilos nomás, pues, ¿cachai? Entonces, eso iba a eh, preguntar si al final sobraba como media tonelada, ¿podría como repartirse en los que iban antes o no? ya, yo creo que si sobra media tonelada al final en tus cálculos, como que repartirlo un puro camión, yo creo que tienes que anticiparte. Como que si sabéis Sí, que sí, vamos irlo sobrecargando repartiendo. los camiones en ciertos kilos para que al final nos dé exacto y no nos quede media tonelada al final, ¿cachai? Cuando el camión nos carga, ¿cuánto? 36.000 kilos, o sea, 36 toneladas, pues vamos a perder mucho. Entonces, yo creo que uno se puede anticipar a esa situación y lo puede aplicar. En carretilla nomás. Bien. Claro, pero hombro, al sí, hombro. claro, ahí al buen jornal. Bueno, chiste cabrón, si de verdad los jornales están para la batalla del combo. Yo trabajé de jornal. Oh, fue horrible. Fue horrible. Ya. Entonces, volviendo netamente a los números. Tenemos que el peso total es 61.000 kilogramos y cumplimos con lo que se nos pide, ¿cierto? Que es un peso máximo de 65.000 kilogramos, ¿cierto? Entonces, el paso 2 es buscar las fuerzas de agarre, ¿ya? Es ver cuántas son nuestras fuerzas de agarre. Para las fuerzas de agarre, yo genero esta tablita, ¿cierto? Fuerza de agarre, ida, vuelta, esto queda en blanco. Acá ponemos cuántos son los valores cuando el camión está cargado y cuántos son los valores cuando el camión está vacío, ¿ya? Y acá al lado tenemos que buscar la distribución trasera, el peso del camión, el peso del eje motriz, el coeficiente de tracción, ¿cierto? Que este es un dato de tabla, y las fuerzas de agarre finalmente va a ser el cálculo, unos cálculos que se hacen para que entre medio, ¿ya? Entonces, la distribución trasera es un dato que se nos entrega. Recordemos aquí, distribución trasera cuando el camión está vacío es de un 58% y cuando está cargado es de un 60%. Todo esto, ojo, se trabaja en decimales, no se trabaja literalmente como, o sea, no le pongan el 60%, es 0,6. No sé si me entiendo. O sea, si me explico, disculpen. Chicos. ¿Cómo todo no Disculpe, sí, entendí? igual lo expliqué súper mal. Acá no pongan, no es 60%, si bien es cierto, es Ah, un porcentaje, pero es 0,6, 0, tanto, no es 60%, no es 58%, es 0, y algo. ¿Sí? ya, ahora sí. Ojo con eso, disculpen, me explico súper mal. Ya. Entonces tenemos que ir rellenando los datos de la tabla cuando el camión está cargado y vacío. Cuando el camión está cargado, nuestro peso del camión son 61.000 kilogramos, ¿cierto? Cuando está vacío, es solamente lo que pesa el camión, por lo tanto son 25.000 kilogramos, ¿cierto? Luego, el peso del eje motriz se calcula con la fórmula que les puse acá abajito, ¿cierto? Que es la distribución trasera por el peso del vehículo, que es básicamente multiplicar estos dos valores de acá. Si se dan cuenta en la tabla, como que todo va resultando muy ordenado y muy fácil e intuitivo de hacerlo. Entonces multiplicamos estos valores de acá, vamos a tener nuestro peso eje motriz, que esto viene dado en kilogramos, ¿cierto? Ahora, el coeficiente de tabla, que este es un dato de tabla, como les decía, va a depender de el camino que se le indique, que es, en este caso viene siendo tierra mojada y es, bueno, neumáticos, ¿cierto? Tenemos que interpretar acá, neumáticos, como se indicó en el ejercicio del principio, que es sobre neumáticos, ¿cierto? Y la característica del suelo, que es tierra mojada, ¿cierto? Que es lo más cercano, porque eso indica que las características es camino de tierra mojada y muy barrosa. Por lo tanto, si comenzamos a leer hormigón asfalto no se nos acerca, tierra cercasillosa para nada, arena y gravas mojadas, podría ser, gravas, nieve y hielo. Entonces, como que esto es criterio, ¿ya? No, esto yo lo conversé con la profesora, cuando uno entrega los datos y da como las especificaciones de estas tablitas, intenta hacerlo lo más explícito posible para evitar confusiones, ¿ya? Entonces, en este caso vamos a usar tierra mojada, ¿cierto? Entonces, ustedes eventualmente pueden decirme, no, pero es que sabéis que me dijeron arena y gravas mojadas, pero es que no, porque dice de hecho que el camino de tierra, ¿cachai? Aunque diga que es muy barro, si no se adapta, sigue siendo tierra, por lo tanto se nos aleja, porque aunque esté mojado, es arena y grava y nosotros hablamos de tierra, entonces no se puede.
¿ya? Por eso uno intenta ser como lo más explícito posible para que no se generen confusiones y que hayan, no sé, pues hayan, no sé, como 2 grupos de alumnos o 3 como grupos que calculen con diferentes valores. No es la idea. ¿Sí? Tom, una Mande. consulta. Sí, sí, dale nomás. Lo hiciste con la distribución trasera porque en el ejercicio te decían que el camión tenía eje Eje de motriz distribución. trasero. Ah, ya. Sí. Para Puede eso ser te que sirve ese cambie, dato, para saber cuál usar. puede ser que Ah, ya. cambie, pero no es usar usualmente cuando, mira, yo te lo propongo desde la siguiente perspectiva, a ver si les puedo hacer un dibujito por acá, a ver aquí. Cuando uno tiene aquí el camión, ¿cierto? Se ve el dibujo, ¿cierto? Supongamos que es la parte trasera Sí, del camión, ¿cierto? Ya. A ver, vamos a ver si lo podemos hacer como sea largo. Ya, sí. Aquí. Bien feo el camión, esa parte ya. Eran como el intento de rueda, pero supongamos que acá está cargando la excavadora, ¿cierto? El material. Cuando la excavadora carga, suele hacerlo por acá atrás. Como que todo el material suele como concentrarse acá atrás. De hecho, eso es otro tema importante cuando se carga el material al camión. La pala tiene que distribuirlo sobre el camión. Porque todo usualmente como que se tiende a centrar en el lugar donde la excavadora, o bueno, los cargadores frontales también puede ser, y lo está tirando, lo está como depositando. Por eso es como que usualmente se empezó la distribución trasera, pero sí puede cambiar, pero es como para que lo tengáis en consideración. No, realmente no creo que lo hagamos, yo al menos no lo, ¿cómo se llama esta cuestión ahora? Yo realmente no lo voy a hacer, les digo al tiro, yo no voy a ponerle ahí para que se anden confundiendo con la distribución delantera y trasera, más que nada para que ustedes sepan que por qué es, nada más, ¿ya? ¿Sí? ¿Estamos claros, chiquillos? ¿Continúo nomás? sí, Tom, todo claro. Perfecto. Vale, vale. Entonces nos vamos con las fuerzas, bueno, el coeficiente de reacción de tabla, ¿cierto? Lo sacamos de acá y nos vamos con las fuerzas de agarre. Y la fuerza de agarre es el coeficiente de tracción, que lo acabamos de buscar en la tablita, y el peso eje motriz, que lo acabamos de calcular, ¿cierto? Que acá está la fórmula. Entonces vamos a multiplicar el peso del eje motriz por el coeficiente de tracción de tabla. Y nos va a dar nuestras fuerzas de agarre. ¿Ya? Chicos, fuerzas de agarre. ¿Alguna consulta? ¿Algo no se entendió? ¿Se entendió o no se Todo, entendió? todo clarinete. Bueno, bacán. El O sea, coeficiente de tracción y el peso lo da el ejercicio, ¿verdad? sí, sí. A mí siempre me llama la atención que uno siempre duda como de lo que nos pueden entregar en los ejercicios. Pero sí, estos ejercicios yo que los trabajé harto el semestre pasado, no cambian mucho, van cambiando los datos. Y yo quizás de repente los cambié un poco, pero era para intentar ser más específico y no generar dudas. Pero todo esto de acá se los tiene que entregar. ¿Ya? Si no se les entrega es raro, muy raro. Yo creo que inclusive hasta un error que a nosotros mismos se nos puede haber pasado, pero no suele ocurrir. Visito. Ya. Entonces, después de las fuerzas de agarre, nos pasamos por las fuerzas resistentes. ¿Ya? Para calcular las fuerzas resistentes vamos a hacer la misma idea. Cuando el camión, bueno, vamos a ponerle una tablita, ¿cierto? Fuerzas resistentes, de ida y de vuelta. Claro, y cuando el camión vaya de ida, tenemos que entender que va cargado, ¿cierto? No tiene ningún sentido que vaya vacío. Y cuando viene de vuelta, viene vacío para que lo puedan cargar, ¿cierto? Así que eso me queda un poco lógico, ¿ya? Y nos vamos con estos datos de acá, el ROS interno. El ROS interno, ¿cierto? Es el mismo cuando el camión vaya cargado y vacío. Y este ROS interno se nos indica. ROS interno 1,5%, ¿ya? El roce con el suelo es un dato de tabla, ¿ya? Este dato de tabla, como decía ahí en el ejercicio, tierra muy barrosa y mojada, de todo lo que está acá, si bien es cierto, acá no dice tierra muy barrosa y mojada, pero se entiende que este es como lo que más se adapta en lo que se nos entrega, ¿cierto? Y este viene dado en porcentaje, por si acaso, porcentaje del peso total, ¿ya? Entonces el roce con el suelo sería 0,18. Y nos vamos con la pendiente del tramo. La pendiente del tramo se nos entregó acá en la imagen, bueno, acá está en la imagen, pero también está en la tablita, que es un 4% de pendiente, ¿ya? Del tramo 1, si hubiera más tramos, tendríamos que poner más pendientes. Si hubiera aquí pendiente tramo 2, tramo 3, tendríamos que ponerlo, pero aquí solamente un tramo, ¿ya? Después nos vamos con la aceleración, que la aceleración es un dato que se nos entrega también, 1,5. Y nos vamos con el peso del camión, ¿cierto? El peso del camión cuando está cargado lo sabemos, son 61.000 kilogramos, ¿cierto? Lo calculamos acá. Y el peso del camión cuando está vacío son 25.000 kilogramos. Entonces la fuerza resistente
es esta fórmula de acá. Es la suma del roce interno más el roce con el suelo, más la pendiente, más la aceleración, y toda esa suma se multiplica por el peso total. Entonces tenemos acá todo lo que necesitamos, el peso total del camión, la aceleración, todo. Entonces la fórmula acá en Excel, como se dan cuenta, es sumar esto de acá, esto, el rojito, ¿cierto? Con el morado, con el verde, con el, no sé, como fucsia, y multiplicarlo por el azul. Y acá al lado se repite el proceso. ¿Ya? Hasta acá, chicos, ¿tenemos alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido? Claro, si hubiera más tramos, lo único que le cambiaría serían las pendientes. Si hubieran O más bueno, y si, tramos, si claro, hubieran si más tuvieran diferentes tramos, suelos. mira, vamos a hacer este ejercicio igual más adelante, pero si tuviéramos más tramos, tendría que nos quedaría una tabla así. La pendiente del tramo 1, del tramo 2, del tramo 3, vamos a sacar fuerza resistente para los diferentes tramos. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en otro ejercicio, pero como respondiendo a tu duda, eso de ahí. Claro, y si tuvieran diferentes, si fueran diferentes suelos, también tendría ahí diferentes datos ahí de tramos. Sí, se puede hacer, pero no sé, como que me haría baja hacer el ejercicio si era verdad, revisar y todo eso, no sé. Pero sí se puede hacer. Que no lo Ya. hagan mejor que no lo hagan. Ya, No, vale. no, sí. O sea, igual no sería muy complicado porque lo único que tendréis que hacer es cambiar, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba? El roce con el suelo. Ese es el dato que cambia. Aquí también probablemente, aquí no, po. Es que ese es el tema. Aquí, esto es como un suelo general, pues, ¿cachai? Que tú lo uses como en todo aspecto del camino, pero si, no sé, pues tenemos que calcular fuerzas de agarre de diferentes tramos, ¿cachai? Y las fuerzas resistentes de diferentes tramos, que esto no es tanto cacho, yo creo que sería más bien este, porque sería buscar diferentes coeficientes de tracción para los diferentes tipos de tramos que tienen cada suelo, pues, ¿cachai? Ese es el tema. Pero sí, si en estricto rigor, si tú estuvieras en una pega y veis que el cambio de suelo es muy brígido y demasiado importante, tienes que hacerlo, cagado. Porque al fin y al cabo esto nos va a permitir ver lo siguiente, que es lo de acá al lado, que es verificar que las fuerzas de agarre sean mayores a las fuerzas resistentes. Porque si las fuerzas resistentes son mayores o igual, el camión se nos va a mover. ¿Me entienden? Aquí de hecho hay una Claro, imagen es como que lo muy ilustra, importante. porque la fuerza de empuje más la fuerza de agarre tiene que ser mayor a la fuerza resistente para que tengamos como esto como de la tracción, ¿cierto? Si no tenemos tracción, el camión nos va a patinar o qué sé yo y no se nos va a mover y no va a poder mover el camión. Entonces ahí tenemos que pónganse usted puede ser así como un caso hipotético y más práctico que teórico, más como no es para el cálculo, para que lo sepan, pero si en algún momento les pasase eso, no sé, porque tienen un suelo barroso, tienen que entrar a mejorar el suelo para que el camión tenga mejor tracción con el suelo. ¿Me entienden? Entonces, bueno, volviendo acá, tenemos que verificar entonces que nuestras fuerzas de agarre son mayores a las fuerzas resistentes. Nuestras fuerzas de agarre son, en este caso, con el camión cargado 16.470 y vacío 6.525 kilogramos, ¿cierto? Y la fuerza resistente 15.250 es menor que esto, 6.250 es menor que esto, por lo tanto cumplimos con esto. Se cumple, ¿ya? Si no se cumple, yo creo que el ejercicio queda hasta acá, sinceramente, a menos que se pida como, a menos que no sé, pues si es que llegase a pasar que se en un certamen, cosa que realmente no creo que pase, porque uno intenta, al menos lo que uno hace es tener las pautas listas, entonces intenta como prever que nada de estos errores pasen, pero si llegase a pasar, se recomienda preguntar y ver qué onda, si quieren que se siga con el ejercicio de la manera como con ese mala fuerza resistente, ¿cierto? O más bien mala fuerza de agarre, o que se deje el ejercicio hasta ahí, ¿ya? Entonces, pasando ya de esto, a todo esto, ¿esto quedó claro? ¿Hay alguna consulta con esto? ¿Con las fuerzas de agarre y las fuerzas resistentes? Porque vamos a pasar ahora a las velocidades. ¿Todo bien? Ya. Entonces, tenemos que entonces, bueno, acá también se indica una igualdad, ¿cierto? Que las fuerzas resistentes son iguales a las fuerzas a la F, no recuerdo cuál era la F, a F. Entonces, la fórmula de F es igual a 270 por W, ¿cierto? Que W son los caballos de fuerza, como por aquí se ve como de reojo, ¿cierto? Por el rendimiento sobre la velocidad. Ya, esa es la fórmula original. ¿Y qué es lo que pasa? Es que nosotros despejamos y obtenemos la velocidad a través de esta fórmula. Como el Fe es lo mismo que la fuerza resistente y la conocemos, el rendimiento lo conocemos, el W, que son la potencia, la conocemos, y 270, que es una constante, claramente se conoce, podemos calcular las velocidades. Tom, ¿Sí? la FE será la fuerza de empuje. Eso era, fuerza de empuje.
Ah, Toda la razón. Una décima. Ah, si pudiera hacer eso. Ahora tengo el chat ahí. Empuje. Ah, sí, Jürgen. Sí, fuerza de empuje. Gracias, chiquillos, ahí por recordarme el nombre. Ya. Seguimos. Entonces, antes de una cosa súper importante es que tenemos que corregir la potencia si es que es necesario. ¿Cuándo sabemos que es necesario o no necesario hacerlo? ¿Alguien sabe? Está el spoiler ahí en la pantalla, pero ¿alguien sabe? Si no saben, díganme, no sé. Puedo para seguir yo. Yo no sé. ¿No? Ya. Entonces, para saber cuándo es necesario saber, o sea, hacer la corrección de esta potencia, tenemos que, hay un criterio. El criterio es el siguiente. Cuando los camiones son convencionales, al trabajar sobre 500 metros sobre el nivel del mar, tenemos una reducción de potencia. Y para los camiones no convencionales, vale decir turbo. Yo te escribí todo mal. Turbo. Turbo, la altura máxima sin que pierda potencia van a ser los 1500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Por lo tanto, al estar sobre esa altura, respectivamente, para un camión convencional 500 y para un camión no convencional 1500, tenemos que hacer una corrección. Y la corrección se hace con esta fórmula que les tengo acá en el Excel, ¿cierto? Que es como W', que es W, que es la potencia original, ¿cierto? Por 1 menos la pérdida de potencia. Y para calcular la pérdida de potencia es la altura del trabajo, que eso nos indicará en el ejercicio, que puede ser, no sé, pues, si fuera 700 metros sobre el nivel del mar, tendríamos que hacer una corrección de potencia. Pero en este caso y en este ejercicio, como estamos bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, no hay que hacer ninguna corrección de potencia, se mantiene. Pero si fuera sobre 500 y no se fuera 700, tenemos que poner 700 menos 500 en este caso, ¿cierto? Porque es un camión convencional, sobre 100 y después aplicamos la fórmula, nos va a dar la pérdida de potencia en porcentaje. ¿Sí? no, no lo entendí muy bien, Tom. ¿Lo Ya. podí repetir? A ver. Ya, mira. Acá tengo, este es el ejercicio que les voy a hacer después, pero aquí está con números. Entonces yo creo que aquí lo vamos a entender mejor. Cuando tenemos un camión convencional, los camiones convencionales pueden trabajar hasta 500 metros sobre el nivel del mar al máximo de su potencia, con todos sus caballos de fuerza. Y si tenemos que este camión convencional está sobre los 500 metros sobre el nivel del mar, va a comenzar a perder potencia, ¿ya? Ahora, para los camiones no convencionales, que son los camiones turbo, ellos tienen la capacidad de trabajar hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Si lo sobrepasan, van a perder potencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si es que tenemos que el proyecto o lo que se indica el ejercicio es más de la altura máxima, es decir, en este caso, si es 2000, es más que la altura máxima, ¿cierto? Tenemos una pérdida de potencia, por lo tanto tenemos que corregir esta potencia, ¿ya? Hasta ahí estamos, ¿se entiende lo que les quiero explicar o no? Ah, sí, ya como más o menos sé para dónde va, ya caché. Ya. Sí. Entonces, y si fuera un camión convencional, ¿cachai? Y estamos bajo los 500, no va a haber pérdida de potencia, como en este caso, ¿cierto? Que tenemos un camión convencional. Pero si estamos sobre los 500, vamos a tener pérdida de potencia. Y si estamos sobre los 1500, siendo un camión tour, vamos a tener pérdida de potencia. Entonces, a nosotros identificar si tenemos una pérdida de potencia, tenemos que aplicar esta fórmula de acá, que es W', que esto es la potencia corregida, ¿cierto? Que es igual a la potencia por 1 menos la pérdida de potencia. Entonces, ¿cómo calculamos la pérdida de potencia? La altura del trabajo menos 1500 metros sobre el nivel del mar si es que estamos trabajando con un camión turbo, o 500 metros sobre el nivel del mar si estamos trabajando con un camión convencional. Y eso lo dividimos en 100. ¿Se entendió? Sí, se Sí. entendió. Me había perdido ahí con los 1500 y los 500 que no sabía para cuándo Ya, aplicaba, pero claro. ahí me quedo. Vale, 500 aplica cuando es camión convencional, 1500 aplica cuando es camión no convencional. sí, Perfecto. vale, Tom. No hay problema, para eso estamos. Entonces, como tenemos que en nuestro ejercicio, ¿cierto? El camión es convencional y estamos bajo los 500 metros sobre el nivel del mar, nuestra pérdida de potencia no existe. Por lo tanto, los 280 caballos de fuerza se mantienen. ¿Ya? Ahora, vamos al cálculo de velocidades. Y tenemos que recordar algo importante. Cuando nuestro camión viene descendiendo, vamos a copiar la imagen de acá. Cuando el camión viene descendiendo,
el camión, en este momento, si se acuerdan un poquito aquí de física, yo no quiero ser muy latero, pero tiene cierto la descomposición de fuerzas, que tiene aquí la normal, cierto, la mismo peso, cierto, todas estas fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá tenemos como un pesito extra que nos ayuda a descender por el mismo peso del camión, ¿cierto? Por lo tanto, cuando tengamos nuestra velocidad, vamos a tener que corregir la velocidad y vamos a tener que multiplicarlo por 1,2, ¿ya? Así como, como para que vayan teniendo esto en mente, porque lo vamos a aplicar después, ¿ya? Pero eso se lo explico ahora, para que lo podamos, después lo pueda preguntar y a ver si se entendió, si no se explica de nuevo. ¿Cómo se borra esta cuestión? Ahí está, ya. Entonces, el cálculo de velocidad, volviendo a eso, es básicamente aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Se las deja aquí, ¿cierto? 270 por el rendimiento, ¿cierto? Corregido, que en este caso no se corrigió porque no era necesario, por el rendimiento, que el rendimiento se nos entrega acá, rendimiento 0,75. Este cambia, ¿cierto? Se puede ir cambiando sobre las fuerzas de empuje, ¿ya? Que recordemos que las fuerzas de empuje son las fuerzas resistentes básicamente, acá. Entonces tenemos que aplicar la fórmula y nos van a dar las velocidades. ¿Sí? Esa fórmula, chicos, se entendió, que aquí no, como que no puedo hacer como mucho, pero no sé si se entendió como la aplicación de la fórmula. Chicos, ¿alguien entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Puede mostrar de nuevo la fórmula? Sí, claro, la fórmula. En todo caso, eso se los voy a subir para que lo tengan en consideración, pero esta es la fórmula. Velocidad es igual a los 270, que 270 es una constante, W es la potencia corregida, W', perdón, rendimiento, que el rendimiento se nos entrega al principio del ejercicio, y las fuerzas de empuje, que son igual a las fuerzas de la fuerza resistente, disculpa. ¿Y cuándo se multiplica con 1.2? Cuando vayamos en descenso. Y ahora, pasando a esa parte, tenemos que calcular, tenemos que corregir, disculpen, las velocidades. Entonces, como nosotros en este caso tenemos un camión que va descendiendo de ida, tenemos que multiplicarlo por 1,2, pero cuando va ascendiendo se mantiene. ¿Me entiendes? Por lo tanto, si tú tienes, como en este caso, mira, en este caso tenemos 3 tramos. Y en el tramo 1 el camión va en descenso, después en ascenso y después en descenso de nuevo. Y después tenemos que de vuelta viene en ascenso, descenso y en ascenso. Cuando calculemos las velocidades de cada tramo, tenemos que multiplicar 1,2 acá, 1,2 acá, 1,2 acá y nada más. Tenemos que multiplicar cada vez que el camión vaya descendiendo. No sé si se entendió. Sí. ¿Sí? Entonces acá tenemos el cálculo de velocidades, ¿cierto? Y yo le pongo como velocidad corregida, que es como hacerlo como aparte, pero la velocidad corregida no es nada más ni nada menos que buscar y identificar cuándo el camión viene descendiendo, ¿cierto? Y cuándo se multiplica por este factor que es 1,2, que fue lo que les expliqué antes, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando corregimos las velocidades, si se dan cuenta, la única velocidad que cambia es la velocidad cuando el camión va de ida, porque viene en descenso, porque multiplicamos la misma velocidad que nos dio por 1,2, pero la velocidad de vuelta se mantiene, no hay un cambio en ella. ¿Se entendió? Sí, Tom, dale nomás. ¿Sí? Ya, perfecto. Seguimos entonces. Con esto, con la velocidad corregida, nos vamos a el cálculo de tiempo, ¿cierto? Que el cálculo de tiempo es la fórmula de toda la vida. Tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Entonces, tenemos que la distancia es 1,2 kilómetros. Esto se nos entrega al principio. La distancia son 1200 metros. 1,2 kilómetros, ¿cierto? Ahí me pasé. Y sobre la velocidad que la acabamos de calcular. Aquí ocupamos la velocidad corregida, disculpa. ¿Ya? Si se dan cuenta es 1,2 sobre esta velocidad de acá, y en la de vuelta es 1,2 sobre esta velocidad de acá. Y eso nos va a dar cuánto tiempo toma el camión en ir y volver. O sea, nos está diciendo que el camión en ir no se demora 0,26 horas, ¿cierto? Y en volver se demora 0,13 horas. ¿Sí? Sí, Tom. Ya, vale. Gracias ahí, Luis, por responderme. Ahora nos queda el tiempo de ciclo. Y aquí ya nos acercamos al final. El tiempo de ciclo se compone por todos estos, por el tiempo de posicionamiento, de maniobra, de descarga, de carga, el tiempo de ida del tramo 1 y el tiempo de vuelta del tramo 1. Si fueran más tramos, tendríamos que considerar
Tramo 1, tramo 2, tramo 3 para el tiempo de ida y tramo 1, tramo 2, tramo 3 para el tiempo de vuelta, ¿ya? Y todo esto se suma y con eso sacamos nuestro tiempo de ciclo, ¿ya? Entonces, el tiempo de posicionamiento es un dato de tabla, 25 segundos. El tiempo de descarga es 20 segundos y el tiempo de maniobra son 20 segundos. Entonces, tiempo de posicionamiento, no recuerdo cuál era el factor de conversión, este era el ejercicio del año pasado, así que lo escribí nada más el decimal en horas, pero hay un factor de conversión, ¿cierto? Para pasar de minutos a horas, que si lo buscan en internet lo van a encontrar, ¿ya? Y el tiempo de maniobra es lo mismo, el tiempo de descarga es lo mismo. Ahí esos tres están dados por tabla. Ahora, el tiempo de carga hay que calcularlo. ¿Y cómo calculamos el tiempo de carga? El volumen del tolva, que es 20 sobre la productividad, ¿cierto? Que se nos indica acá. Productividad o rendimiento 140. Entonces, dividimos 20 sobre 140, ¿cierto? Recordemos las unidades. 20 metros cúbicos sobre 140 metros cúbicos por hora. ¿Sí? ¿O no? Horas, ¿cómo era? Ahí está. Está, 140 metros cúbicos por hora, ¿está bien? Y cuando nosotros dividimos esto, los metros cúbicos se nos van, ¿cierto? Nos queda que el tiempo de carga es 0,142 y fracciones horas. Acá, yo personalmente, gusto propio, me gusta utilizar al menos 5 o 6 decimales, netamente por un tema de precisión. Cuando traspasamos de minutos a horas, siempre hay una pérdida, suelen ser que dan números muy grandes, entonces prefiero trabajar con un decimal un poquito más amplio. Pero si se les indica que tienen que trabajar con 3 decimales, está perfecto, ¿ya? El tiempo de ida del tramo 1 lo calculamos, ¿cierto? Y el tiempo de ida y de vuelta del tramo 2 lo calculamos, están acá, ¿cierto? Entonces sumamos todo esto, hacemos la suma, y nos queda que el tiempo del ciclo son 0,56 horas. Es decir, deben ser ¿cuántos? Unos 32 minutos, 31 minutos, más o menos, ¿cierto? Y ya nos acercamos por fin al final del ejercicio, que viene siendo la cantidad de camiones es igual a tiempo de ciclo y tiempo de carga. Lo que nos interesa saber es la cantidad de camiones. En este ejercicio siempre nos interesa saber esto. Entonces el tiempo de ciclo lo calculamos recién y el tiempo de carga lo calculamos recién. Tenemos que dividir el uno sobre el otro, ¿cierto? Y nos va a dar la cantidad de camiones. Ahora, ¿qué pasa si le da 3,5? Yo aquí les puse la respuesta. Si te da 3,5, ustedes tienen que decir, bueno, sabéis que tenemos 3,5, contratamos un camión más y priorizamos tiempo. No, si es que tenemos 3,5, priorizamos costo, ¿cachai? Entonces, depende. En este caso, les puse así 4 camiones como para priorizar tiempo, pero es que es como obvio que requeríamos 4 camiones, porque si pusiéramos 3, estaríamos perdiendo prácticamente un camión. O sea, es mucho, es mucha la diferencia, pero también es un tema de criterio, ¿ya? Así que por eso en este caso, así como que les puse ya 4 como para que entendieran que aquí la respuesta es criterio, pero en este caso en particular, con el número que nos dio, es prácticamente explícito que son 4 camiones. ¿Sí? Chicos, ¿se entendió? Sí, Tom. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Si tienen Claro, alguna duda con esto. sí, en este ejercicio, por ejemplo, bueno, si hubiera dado cantidad de camiones 3,5, Ujú. quizá habría podido pensar en cargar un poquito más los camiones, ya que igual te daban como 4 toneladas por cada camión que estás ahí perdiendo. Claro, yo creo que ahí, claro, pero eso es como más bien en caso como en terreno, ¿cachai? Como que aquí no nos interesa saber qué vaya a hacer si es que elegimos unos camiones para progresar plata, pues como que nos interesa saber por qué elegiste esa respuesta, nada más, ¿cachai? De ahí en adelante, como te la arreglís para suplir lo que te falta, es tema tuyo. Si queréis contratar un camión más, si queréis, no sé, que el camión se dé una vuelta más, o si queréis que no se dé la vuelta, pero vaya distribuyendo un poquito más de material por cada pasada, no sé. Eso queda a decisión del profesional, ¿sí? Pero Eh, eventualmente lo que sí es verdad. que ahora no sé si todos desde aquí tenemos topografía. O sea, el profe va a hacer una clase para explicar un taller de Ahora, topografía. ahora ya. A las 6, no a las 6. Ya, entonces el ejercicio 2 no lo vamos a hacer. Bueno, igual era más rápido, pero no lo vamos a hacer. No sé si les comentó la profe, pero el viernes me toca hacer ayudantía nuevamente. La profe no va a hacer la clase. Y el martes que viene, ella va a hacer clase. No sé si ya le aviso algo. No, o sea, ¿No? que teníamos las exposiciones, las Sí, disertaciones. de hecho Sí. tenemos posición el viernes, no sé qué. Ya, ahí va a cambiar. Según lo que yo conversé con ella, en todo caso esto se va a confirmar por correo, no se preocupen ya, pero ella me pidió que yo organizara la ayudantía. Esto yo lo conversé con ella ayer, ya. Así que le aviso
desde ya. Entonces ese viernes podemos hacer 2 ejercicios de camino y ahí Ya, podemos perfecto. repasar más estos ejercicios Buenísimo. que son como larguitos, pero no son tan complejos, pero tienen como el paso a paso, seguir, todo el tema, ¿cierto? Y lo que más complica usualmente es esta parte de acá, que no entienden cuándo es el tramo 1, tramo 2. Entonces necesitamos sí o sí una segunda ayudantía para que esto quede claro. Respecto a las actividades, las notas se van a subir en conjunto, tanto las notas de la actividad 1 como la actividad 2, y la actividad 2 va a quedar subida, sí o sí, el día viernes, pero probablemente el viernes en la noche, ya, así que probablemente el viernes no puedan como comenzar a desarrollarlo, a menos que quieran madrugar, puedan hacerlo, ¿ya? Lo voy a hacer el día viernes y vamos a tener hasta el día, yo creo que es prudente, miércoles, o, espera, ¿cuándo tienen la prueba? El 29, ¿cierto? Sí. Yo creo Sí. que como hasta el jueves, viernes, ¿cierto? Yo creo que el jueves para poder sí o sí tratar de tenerle su nota antes para el día viernes 26 y tratar de, si es que se puede, si es que algunos quieren una reunión, ¿cierto? Porque la vez pasada igual yo ahí me equivoqué un poco en el tema de los tiempos, ¿cómo se llama? No lo calculé del todo bien, entonces me pasó que fue justo Mm. fin de semana, ustedes estaban estudiando, entonces como que decirles, claro, como una reunión el domingo a las 7 de la tarde, como que era como, Mm, no, y más encima, me acuerdo que tuve un problema familiar, entonces como que fue harto en conjunto que no me resultó del todo bien. Por eso es que no pude también ahí hacer una reunión con un chico que sí me lo pidió. Yo dije, sí, hagámoslo, pero no pude. Ya. Entonces, como les digo, la idea es que todo eso para el día viernes 26 quede listo. Voy a subir la actividad, para el viernes 19 que la actividad quede lista. Y el día jueves 25 es la entrega máxima, ¿cierto? El día viernes 26 la idea es que le estén las notas ya en el aula y todo para esa fecha ya que zanjado en lo que respecta a la ayudantía. Y ahí más adelante se va a ver si es que se hace una tercera actividad, porque en un principio se dijo que sí, pero la profe me comentó que a lo mejor no era necesario, que íbamos viendo qué va a pasar. Entonces, respecto a una tercera actividad, lo vamos a ir conversando, ¿ya? Va a ser igual Tom, que el anterior. entonces, dale nomás, dale. Da- Dale, se va después, Mauri, para que no se Ya, acuerden. que te iba a preguntar si para la prueba entonces seguramente entre un ejercicio de camiones, pero Sí, aparte de ese ejercicio de camiones, ¿qué más puede entrar? ¿Alguna de las maquinarias que nos pasó después de la prueba la profe? sí, de ¿La todas productiva, maneras, alguna que- pero yo te aseguro que de pasar una maquinaria, lo más probable es que esté cargador frontal. Cargador no se evaluó en Perfecto, la primera prueba. Y cargador te da sí. para harto. De hecho, para que tenga un desarrollo de un cargador también, ¿cierto? Ahí tengo un ejercicio. Igual no es tan cortito porque tenemos que saber usar gráficos, ¿cierto? Y de hecho, de repente lo podemos hacer a la inversa, que podemos hacer nos falta una velocidad, podemos calcular la velocidad. Entonces, como que cargador igual da parto. Así que yo creo que cargador también va a salir camión. Respecto a contenido, materia, así, verdadero y falso, no lo sé. Porque como te digo, yo cuando di este ramo, la verdad es que ni me acuerdo de la parte teórica de esta parte del ramo, así como lo que era botadero y todo eso, ya ni me acuerdo. Me acuerdo solamente del cálculo, así que es difícil. No te podría decir qué va a preguntar, pero definitivamente no dejes de lado lo que es la parte como de materia, porque yo creo que la profecía va a usar verdadero y falso todo el tema. Eso, les quería comentar otra cosa, pero no me acuerdo qué era. No sé, filo, se me olvidó. Ahí lo recordaré. No sé si hay más consultas, chicos. Yo me iba a preguntar si iba a ser Sí, Mauri. igual con la misma, como una hora y fracción para hacerlo. Le diste en el clavo, eso es lo que les quería comentar. Sí, chicos. A ver, la actividad pasada yo les di una hora 10, ¿cierto? Respetando los 70 minutos. Yo no evalué en cuánto tiempo entregaron como al desarrollo, ¿cierto? Porque al fin y al cabo ustedes tenían que poner la respuesta en el navegador. Si esa respuesta no estaba, yo no podía evaluar. La idea de esto era que se pareciera al certamen de la profe y que pudieran de alguna manera usarlo, los tiempos que corresponden, ¿cierto? Por ahí una anécdota de un chico que me puso, oye, soy lento, lo siento, en todas las respuestas, entonces yo no puedo revisar eso, porque Y cómo me después me asesoro, estáis pelando. yo no sé, al que le cae, le cae. No, pero ¿cómo asesoro yo aquí de que en este caso, este ejemplo, sorry Luis por usarte, en este ejemplo en particular, él usó el tiempo que corresponde. Nosotros conversamos la situación y todo quedó claro, pero ¿cómo me asesoro yo de que realmente él se demoró los 70 minutos, no se demoró 80, 85 hasta 90? ¿Me entienden? El envío salía en 5 minutos después. Y Claro, pobre, pero es como anécdotas, y en realidad son para que lo tengan en consideración, ¿cachai? La idea de la actividad es
preparación del certamen. Si se van a equivocar, chicos, no se equivoquen en el certamen, equivóquense conmigo. Esa es la idea, porque yo lo máximo que les voy a dar van a ser 4 décimas. Es lo máximo que pueden conseguir conmigo. Pero con la profe claramente van a pasar el ramo, chiquillos. Entonces, equivóquense conmigo, sin miedo. Hagan todos los ejercicios conmigo, consúltenme, pregúntenme y equivóquense en el certamen, que les vaya bien. No se equivoquen. No se equivoquen en lo que se equivocaron conmigo. ¿Me entienden? Por eso es que también la actividad pasada, una chica me pidió más tiempo. Le dije, no se puede. Le di un tiempo prudente. Y la idea de esto es que se equivoquen acá, conmigo, no con la profe, no en el certamen. ¿Sí? Sí, de hecho me acuerdo que yo me equivoqué contigo, me equivoqué en el valor inicial y de ahí para adelante arrastré toda la guata, todo malo, pero me fue bien en el certamen, así que yo creo que es como súper bueno lo que decís, porque en realidad es mejor equivocarse ahí en la ayudantía que después en el certamen. Bueno, es que esa es la intención de estas actividades. Y al fin y al cabo las décimas, chicos, son una motivación, porque si yo les digo, chiquillos, hagamos actividades solamente para ver cómo van, probablemente nadie me entregue. Pero si yo les pongo décimas de por medio, todos dicen, mira qué buena décima, aunque 4 son bien poquitas, pero pucha, pueden salvar una situación. Entonces, esa es la idea de la actividad, con ese fin se pensó. Y por eso es que también la actividad no influye si es que alguien no las hizo, si es que alguien no las quiere hacer en todo el semestre, no importa, no le va a pasar nada. Pero si alguien la hizo bacán, va a sacar 4 décimas si es que le fue bien, y si le fue mal, estoy seguro que aprendió para que no se equivoque en el certamen, que ese es el fin de las actividades. ¿Sí? Todo el No sé, rato. Mauri, no sé si respondo a tu consulta, va a ser misma modalidad que la otra actividad. Ya, sí, sí. Sí, así como de manera más sintetizada. No sé si hay más consultas, chicos, respecto al ejercicio, actividad, lo que sea, porque ya tienen que ir a su reunión de topo. Vamos a ir cerrando. ¿No? ¿O quedó claro? Ya, chicos, bacán. Que les vaya bien entonces. Cualquier consulta, y ustedes saben, tienen mi WhatsApp, mi correo, ahí me hablen por donde me tengan. Que les vaya bien, cabrón, cuídense. Nos vemos todos, cuídate. Chao, chao. Chao, chao. Chao, nos vemos.